Hoy, en este lugar, tú y yo podemos ser de aquellos que podemos lucir espectacularmente bien, espiritualmente brillantes, pero nuestros corazones en el ámbito espiritual y emocional no anda como debe de andar. Y el día menos pensado se puede detener. Y lo que hay en el corazón, hacernos una mala jugada, que no podamos completar el propósito por el cual entendemos que Dios nos escogió. Estoy hablando que estas personas que mencioné eran personas que tenían una condición en el corazón que desconocían. Tenían una afección silente, para algunos de ellos quizás insignificantes, pero lo jugó una mala jugada y detuvo el curso de las cosas. La misma fe que tú y yo necesitamos para alcanzar lo imposible. Dice la Escritura que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La misma fe que tú y yo necesitamos para ver manifiesto en nuestras vidas el cumplimiento de las promesas, de los pactos de Dios, es exactamente la misma fe que tú y yo necesitamos para perdonar, para sanar, para alinear nuestros corazones al corazón del Padre Celestial. La misma. Quiero que me acompañe al libro de Génesis capítulo 45. Es un pasaje igualmente que lo hemos predicado en otras ocasiones, pero no lo hemos predicado desde la perspectiva de la fe que se necesita para perdonar. Génesis capítulo 45 verso 4 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José en ese momento estaba en una posición de autoridad y frente a sus hermanos, que estaban avergonzados, que estaban tristes, porque habían sido confrontados con la realidad de que ellos en algún momento traicionaron, vendieron, tuvieron falta de amor contra su hermano. Lo más natural, lo más lógico era que su hermano estuviese resentido, su hermano estuviese ofendido, su hermano estuviese amargado contra ellos, por cuanto ellos, cuando tuvieron que manifestar amor, por cuanto ellos tuvieron de haber manifestado fidelidad, cuidado para con él, en ese momento ellos hicieron todo lo contrario. Lo natural es que cuando alguien te ha fallado, cuando alguien ha hecho lo incorrecto para con tu vida, cuando más necesitaba a esa persona te dio la espalda, lo más natural es que te ofendas. Lo más natural es que tú y yo nos sintamos heridos, resentidos, amargados. Algo había en el corazón de este hombre, que cuando está frente a sus hermanos y tiene la oportunidad del siglo, óigame bien, la oportunidad de oro, esa que tú y yo muchas veces decimos: no te preocupes, lo agarro en una curvita. Esa oportunidad de oro, José la aprovecha para decirle a sus hermanos y liberarlos, decirle: no le paren a eso, no se sientan apenados. No fueron ustedes lo hicieron, pero no crean que esto se escapó del libreto. Dios lo permitió porque Dios tenía un plan más excelente y mayor que el de ustedes. Quiero dar una premisa, si podemos decir así. Quiero que este pensamiento sea la base en la cual vamos a estar rodeados durante todo el mensaje. Las ofensas no tienen lugar en el corazón de aquellos que tienen un sentido claro y definido de propósito divino para con ellos. Voy a repetirte eso si puedo. Las ofensas no tienen lugar en el corazón de aquellos que tienen un sentido claro y definido de propósito divino para con ellos. Cuando tú sabes que Dios tiene un propósito para tu vida, cuando tú sabes que tu vida está en manos de Dios, tú no tienes por qué ofenderte contra nadie. Tú no tienes por qué sentirte herido o amargado o amargada, porque sabes que nada ni nadie tiene autoridad sobre ti mayor que la que Dios puede tener. Óyeme, cuando tú asimilas eso y entiendes ese propósito, te quitas un peso de la espalda brutal. Óyeme, te quita un peso porque es que no va a tener. Tú te imaginas, ponte a pensar, si Dios es Dios y tú eres quien yo creo que tú eres en Dios,
¿Qué haces tú cargando heridas o eventos de años atrás que puedan impedir lo que hoy Dios quiere revelarte, lo que hoy Dios quiere tratar contigo, hacia donde Dios te quiere llevar? Es que si hay mucho espacio tomado por heridas, por rencor, por temor, no va a haber espacio para Dios depositar lo que quiere depositar en ti. De manera que si somos sabios, tú y yo hoy vamos a tomar la decisión de desprendernos de toda herida, de toda falta de perdón, de toda amargura, y tomar la decisión de ser libres en Dios, de ser hombres y mujeres como una pizarra en blanco, para que todo aquello que hombre o mujer alguno escribió en tu corazón y en mi corazón hoy sea borrado. Yo estoy hablándote lo que tu esposo, tu esposa, tus padres, tu madre, tus hijos, tus amigos, tus socios, quien sea, haya escrito en las tablas de tu corazón, como dice Proverbios capítulo 3, hoy tú y yo decidamos borrarla, y que la tabla de nuestro corazón se convierta como una pizarra en blanco, donde entonces comience Dios a escribir con su dedo todos sus pensamientos que tiene para con tu vida. Proverbios capítulo 23. El primer punto es: la condición de tu corazón te acerca o te aleja del propósito divino. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La escritura habla de que de todo aquello que pueda tener valor en ti, lo que tú debes de guardar es tu corazón, porque de lo que hay en tu corazón va a depender tu vida. Muchos nos gustan esos movimientos de fe, esos movimientos de tú puedes hacerlo, Dios lo hará, no tengas temor, háblalo, decláralo, lo que tú declares, eso verás. Esas cosas nos gustan, ¿verdad? Esas cosas como que nos motivan, esas cosas nos aceleran. Pero cuando la escritura habla que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, yo quiero entrelazar eso con el versículo que muchas veces los motivadores usan. Y es que dice este proverbio que el poder de la vida está en la lengua. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Es decir, lo que tú declares, lo que tú hables, puede traer vida o puede traer muerte. Pero si conectamos eso con lo que nuestro Señor declaró a los discípulos, que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces cobra sentido este proverbio del capítulo 4 que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de tu corazón, cuando salga, va a salir una palabra que puede traer vida o muerte. Cuando en tu corazón y en mi corazón hay falta de perdón, hay heridas no sanadas, hay amargura, lo que va a salir de la boca es eso. Y lo peor del caso, que las personas que están a nuestro alrededor, que no tienen nada que ver con lo que pasó, son afectadas. Y le estamos dando un poder y una autoridad a una persona o un evento del pasado sobre nuestras vidas, al punto que cambia el curso de todas las cosas. Y por ahí ustedes ven hombres y mujeres amargados, resentidos, negados a todo futuro brillante. Y cuando tú ves en sus vidas, te das cuenta que algo sucedió. Alguien le abandonó, alguien le abusó, alguien le defraudó. Y esta persona, el resto de su vida, se la pasa así. ¿Qué está haciendo esa persona? Le está dando poder a aquel o aquello que pasó para que marcara el curso de toda su vida. Tenemos que tener fe de que en Dios podemos ser sanados y podremos perdonar, porque entenderemos que Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de propósito. Es lo que José quería transmitirle a sus hermanos. José le decía a sus hermanos: es que ustedes no tienen autoridad. José estaba preparado. José estaba preparado para ese momento que se encontrase con sus hermanos. No porque se preparó 2 minutos antes, no porque se preparó una semana antes. Ay, voy a tener un encuentro con mis hermanos, déjame hacer un ayuno ahora. Ayuno y silicio, 3 días, una semana, 9 días, 21 días, 40. Yo no sé. No, José estuvo preparado todo el tiempo para el día que se encontrase con sus hermanos, poder decirle: no tengan problema, yo no tengo problema con ustedes, yo no tengo ninguna raíz de amargura, yo les perdono, siéntase libre. Es que esto no es de asunto de ustedes, es asunto de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en todo momento Dios estuvo presente en la vida de José, y José estuvo presente ante su Dios. Y esa alimentación constante, esa comunión, esa intimidad con José, hacía que José tuviese su corazón preparado para un encuentro con sus hermanos. ¿Sabe que el corazón revela el estilo de vida de cada cual? Tú vas al médico y te hace un examen, y el médico puede determinar en el examen si tú eres fumador, si haces ejercicio, si hay algo congénito. El corazón revela actitudes, hábitos
del individuo. Como está tu corazón y el mío hoy, está revelando ahora mismo hábitos en nosotros. Tiempo que pasamos delante de Dios, tiempo que nos ejercitamos en la palabra. Sí, porque uno se ejercita en la palabra. Dice la Escritura que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Dice, ejercítate en la piedad, que para todo aprovecha, para esta vida y para la venidera. Si ahora mismo hacemos una radiografía, ¿cómo está tu corazón? Tu corazón, ¿qué está revelando? Mi corazón, ¿qué revela ahora mismo? ¿Qué revela? ¿Estamos dispuestos nosotros que ahora mismo en esa pantalla se exhiba lo que hay en el corazón nuestro? ¿Estamos preparados para eso? Así como el doctor pueda hacer así, coger la radiografía y mirar, ¿estamos preparados tú y yo para que hoy Dios exhiba en esa pantalla la condición y la condición de mi corazón y el tuyo? ¿Estamos preparados para eso? Sobre toda cosa guardada, debemos de guardar nuestro corazón. Estas personas, sus vidas fueron cortadas porque sus corazones no estaban correctos. Estoy hablando en lo natural, no en lo espiritual. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu matrimonio y en mi matrimonio, pero de la manera en que tú y yo nos manejamos con nuestras parejas, pueden impedir o pueden acelerar que esas cosas ocurran. ¿Cómo te estás manejando con tu esposo? ¿Cómo te estás manejando con tu esposa? ¿Cómo te manejas con tus hijos? ¿Cómo te manejas con tus padres? Padre, ¿tú estás exasperando a tu hijo? ¿Tú estás sofocándolo, como dicen por ahí? Hijo, hija, ¿tú estás honrando a tu padre? ¿Estás sometiéndote a ellos con respeto, como dice la Escritura, que es el primer mandamiento, con promesa? Mujer, ¿cómo te estás manejando? ¿Sabiamente o no con tu marido? Hombre, ¿cómo te estás manejando con tu mujer? ¿Como un caballero o como un cavernícola? La Escritura dice que la mujer hay que tratarla como vaso frágil. ¿Cómo te estás comportando? Porque eso revela tu corazón y mi corazón, y eso nos va a acercar o nos va a alejar de lo que Dios ha dispuesto a nuestras vidas. Lo segundo que quiero que veamos tiene que ver con el principio que enunciamos al principio. Nada ni nadie tiene autoridad sobre tu vida, solo Dios. Voy a repetirte esto. Nada ni nadie tiene autoridad sobre tu vida, solo Dios. Juan capítulo 19. En Juan capítulo 19 está el escenario de que cuando Jesús es tomado prisionero y cuando vienen todos los procesos del encarcelamiento, si podemos llamarle así, de Jesús. Jesús es llevado ante Pilato. Pilatos representaba la autoridad política del momento. Cuando Jesús es llevado ante Pilatos, si leemos el capítulo 19, nos damos cuenta que Jesús en ningún momento argumentó, en algún momento contradijo a Pilatos. Jesús era un hombre, aunque tenía autoridad sobre todas las cosas porque el Padre se la había dado, Jesús sabía manejarse en protocolo de autoridad, sabía respetar la autoridad, sabía cómo manejarse con ella. Y en ningún momento Jesús contradijo a Pilatos. En ningún momento Jesús le dijo a Pilato, tú te has equivocado, tú estás mal. En ningún momento Jesús dijo esto. Pero mira esto del versículo 10. Entonces se le dijo a Pilato, ¿a mí no me hablas? Porque Jesús en ningún momento le habló, en ningún momento estaba respondiéndole. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Te equivocaste, tú no tienes autoridad, te equivocaste. Ninguna autoridad tú tienes si no te fuera dada de arriba. En pocas palabras, nada acontecerá en contra de tu vida que no sea permitido por tu Padre. Y muchas veces aquellas cosas que tú sientes que te están aguijoneando, que te están empujando, no es más que Dios permitiendo que el propósito tuyo se haga más cercano a tu vida. Muchas veces tú tienes que entender que Dios va a permitir que Judas se levanten en tu vida, Judas se levanten en tu familia, Judas se levanten en tu negocio, Judas se levanten en la empresa, para que te acerquen al propósito, a la cita que Dios tiene para contigo. Tienes que aprender a celebrar los Judas, porque los Judas son los que te acercan al propósito. Judas no tenía ninguna autoridad para entregar a Jesús si no le hubiese sido dado de arriba. Y es por eso que a los estudiosos de las Escrituras, pero sin revelación, porque ahí hay dos, ¿verdad? Hay estudiosos de la Biblia y hay estudiosos con revelación. A los estudiosos sin revelación, a los que no tienen el Espíritu, que no pueden entender algunas cosas, le vuela la cabeza entender que Jesús pudo estar con Judas en el ministerio, ponerlo en la finanza, pero él sabía lo que había en el corazón de Judas, poner a Judas en la finanza, Judas estar en el ministerio, momentos antes de entregarle a Jesús, lavarle los pies a Judas. Y peor aún, cuando Judas va a entregarle y le da el beso y dice, amigo, con un beso me entrega. Y no era que Jesús operaba simulación o hipocresía. ¿Qué había en el corazón de Jesús que pudo hacer o tolerar estas cosas de Judas, sabiendo él quién era Judas? Incluso en un momento dice, el que unta el pan es el que me va a entregar. Jesús sabía. ¿Sabes por qué?
Porque Jesús tenía un sentido claro de propósito. Sabía que era necesario. Por eso que en Juan capítulo 7 le llega a decir orando al Padre: Padre, ninguno se ha perdido de lo que tú me entregaste, solo el hijo de perdición. El Señor sabía en todo momento lo que había en el corazón de Judas. Lo que quiero decirte en esa mañana es que va a haber personas que nos van a ofender, va a haber personas que nos van a herir en el camino, que nos van a traicionar. Tenemos que aprender a despersonalizar la ofensa y a juzgar no la persona, sino la ofensa como tal. Y la ofensa como tal no tiene autoridad para atar nuestras vidas, sino que tenemos que filtrarla por la palabra, entendiendo que todo lo que acontece a los que aman, a los que han creído a Dios, viene. ¿Qué es lo que viene detrás de eso? Yo no lo sé. Quizás tú vas a venir delante de mí: pastor, ayúdeme a orar, porque mire, ya yo no aguanto más, ya yo no soporto esto. Y pastor, ¿y cuál tú crees que sea el plan de Dios? Yo te voy a decir: yo no sé tampoco. Va a haber momentos y yo te voy a decir: yo no sé cuál es el plan de Dios. Simplemente te puedo decir que siga orando, vamos a orar, vamos a creerle a Dios. Yo lo único que te puedo decir que Dios es fiel. Yo lo único que te puedo decir que hasta el día de hoy, y creo que el récord de él está un poco bueno, ¿verdad? Por los años que él tiene, él es eterno. Y si hasta el día de hoy no ha fallado, no creo que vaya a fallar contigo. Vamos a creerle, vamos a permanecer fiel ahí, constante, aunque no entendamos el por qué. David, cuando entraba a la ciudad junto con sus hombres, este hombre comenzó a blasfemar, a decir cosas contra David, a lanzarles piedras, y uno de sus hombres querían cortarle la cabeza. David le dice: no, déjalo. Por alguna razón Dios le ha permitido que él haga esto, teniendo David como rey la autoridad para quitarle la vida. No le quitó la vida al que lo ofendía, porque entendía que alguna voluntad, algún propósito encubierto había dentro de la ofensa. Algún propósito encubierto hay en aquel que te abandonó, en aquel que te traicionó, en el que te engañó. Por tanto, cuando tú tienes fe en Dios y crees que Dios es un Dios de propósito, entonces tú vas a tener fe para perdonar, porque tú no vas a perdonar a la persona porque sí, sino por quien tú sabes, quien ordena tus pasos. Quiero finalizar con esto. Dice un pasaje bien familiar, Juan capítulo 3. Dirán: pastor, ¿y qué revelación hay en este pasaje? Dice verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5 verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quise terminar con este punto porque el perdón activa la manifestación de la bendición de Dios. Dentro de las promesas que Dios le da a Abraham, Dios le dice a Abraham: yo te voy a bendecir y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sabemos que esa bendición de toda la familia de la tierra viene a través de Jesucristo, porque como simiente de Abraham, entonces todos aquellos que conozcan a Jesús como Señor y Salvador y lo reciban, iban a ser bendecidos, o somos bendecidos. Ahora mira esto. Este pasaje habla de un amor incondicional de parte de Dios para la humanidad, y habla de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto nos da a entender que no hay una persona alguna que haya existido ni que vaya a existir que tenga mérito suficiente para que Cristo muera en la cruz por ellos. De manera que morir Cristo en la cruz, Jesús haber entregado su vida, el Dios haber perdonado la humanidad por medio del sacrificio de su Hijo, no era condicional a la persona que haya ofendido a Dios, sino que revelaba el corazón de Dios. Lo que quiero decirte es que cuando Isaías dice en el capítulo 53 verso 11 que cuando Cristo vio el fruto de su aflicción, nosotros, se sintió satisfecho. En pocas palabras, cuando Jesús se pudo sentar a la diestra del Padre, y sentado a la diestra del Padre pudo ver el resultado, la bendición que produjo su muerte y resurrección, la bendición que produjo el perdón otorgado por el Padre hacia la humanidad, Jesús se sintió regocijado. El perdón de Dios no era condicional al corazón del hombre, sino que revelaba el corazón del Padre. Por eso hoy, que tú perdones al que te ha ofendido, que te ha herido, que te ha fallado, que te ha traicionado, no depende de la calidad de persona que sea ese o esa, sino que va a revelar la condición de tu corazón hoy. Si todavía hoy tú no puedes perdonar, no puedes liberar al que lo hizo, me está revelando, o te está revelando a ti, porque eso es algo personal, que tu corazón todavía tiene que ser trabajado aún más por Dios. Porque dice la palabra en el mismo libro de Romanos que Dios derramó su amor a nuestros corazones a través de su Espíritu. De manera que tú y yo tenemos el ADN de Dios y podemos perdonar como Dios perdonó. Por eso es que
El Señor le dice a los discípulos hasta 70 veces 7. Y no está hablando de 7 por 70, sino 7 elevado a la 70 potencia. Es a la misma persona estar dispuesto a perdonar hasta 70 veces 7. Ah, pastor, es imposible. Yo sé que es imposible. Por eso se necesita fe. Es imposible. Es imposible. Tenemos que entender esto. El mal uso de algo no descalifica su propósito. El mal uso de ese versículo no significa que ese versículo no es bien aplicado. Ahora, oye esto. Ese no es el principio bíblico también que estamos apelando, el principio espiritual, cuando decimos: Padre, perdónanos, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dígame: Padre, perdóname como yo perdono. Es decir, guárdame las cositas. Señor, cada vez que yo fallo, recuérdamelo. No es la primera vez que me lo hace. Señor, perdóname, pero no me vuelva a tener confianza, como yo no le tengo confianza a la gente cuando yo lo perdono. Señor, perdóname, pero no me dé otra oportunidad, como yo no se la voy a dar a nadie más. Señor, perdóname, pero cada vez que tú me mires, córtame los ojos. Esa es la parte práctica del versículo, ¿verdad? Esa es la versión amplificada. Eso es lo que dice ahí, el modelo de la oración, ¿verdad? Dice: perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Estamos apelando a que la proporción o el nivel de manifestación del perdón de Dios sobre nuestras vidas sea proporcional a la forma en que también nosotros vamos a perdonar a aquellas personas que nos rodean. Yo estoy hablando de tu esposo y de tu esposa. Yo estoy hablando de tu amigo, de tu amiga. Yo estoy hablando de tu padre. Estoy hablando de tu hijo. Estoy hablando de tu compañero de trabajo. Yo estoy hablando de todo aquel que está a tu alrededor. Hoy tú tienes que tomar una decisión. Tú no puedes continuar cargando con eso. Dios no te quiere así. Dios te quiere libre. Dios te quiere como un hombre, como una mujer libre, sin atadura, sin amargura, sin dolor, sin herida. Él pagó el precio. Él pagó el precio por tus heridas. Oramos por sus llagas, fuimos sanados. ¿Pero sanados de qué? No solamente para yo orar por un enfermo, es para orar también por aquellos que tienen enfermedad del alma. Hay hombres y mujeres que están consumidos en su alma y no saben que simplemente con liberar, con perdonar, serán libertados ellos. ¿Imposible? Sí, para ti es imposible, para mí es imposible. Pero si tienes fe, lo imposible se hace posible. Dios, ¿cuántos